Buenas noches. La Asamblea Legislativa desarrolla el proceso de elección del próximo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en una lista de 24 personas. La pregunta que persiste en la elección legislativa de funcionarios públicos es la siguiente: ¿cuáles son los criterios reales que marcan la decisión? ¿Son técnicos, jurídicos o partidarios? Otro tema relevante del trabajo parlamentario es la discusión y aprobación de fuentes de financiamiento que el gobierno requiere para sus proyectos. No solo se espera en un mes la propuesta de presupuesto 2020 del Ministerio de Hacienda, sino las solicitudes de préstamos necesarios para respaldar el plan de gastos. Estos y otros temas vinculados a la gestión del órgano legislativo abordaremos esta noche con su presidente. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, un agrado que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Nos encontramos este miércoles 21 de agosto del año 2019 dispuestos a ofrecerle a usted análisis a profundidad de los principales acontecimientos que se dan en nuestro país. Y lo haremos todo el programa para hablar del trabajo legislativo, la elección de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, que han iniciado las entrevistas de los aspirantes, el trabajo que tiene la Comisión de Hacienda y también el presupuesto de la Asamblea Legislativa, entre otros tópicos que son los importantes para la discusión. Y es un gusto para mí recibir a Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, diputado por el Grupo Parlamentario de Arena. Buenos días, presidente. Buenos días, buenas noches. Siempre la costumbre esto de estar en la mañana en República, pero ya nos vamos a ir adecuando. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amables televidentes. Gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros. Le quiero pedir a producción, nos pone en pantalla la nota introductoria que nos permite contextualizar esta plática. La idoneidad y la preocupación por que se elija a tiempo han marcado la elección del nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Generalmente tienden a firmar los convenios, pero después entre la firma de los convenios y el respeto a los mismos hay una gran diferencia. Nuestra Constitución es muy buena y está enmarcada dentro de criterios y pensamientos de derechos humanos. El director del IDUCA, José María Tojeira, habla de los retos del nuevo funcionario ante las fuertes críticas que ha recibido la actual gestión. Es muy importante, creo yo, que sea una persona ágil para reaccionar ante las situaciones, para darlas a conocer. Es una persona, ojalá, ¿verdad?, que maneje los medios modernos de comunicación, ¿verdad? Es decir, que no espere 6 meses antes de dar un pronunciamiento, ¿ah? Algunas organizaciones realizaron sus propios esfuerzos con la implementación de baremos y entrevistas. Vamos a sustraer, de acuerdo a la calificación que haga ese panel de expertos, a 5 candidatos que a nuestro juicio van a participar en un foro público en donde puedan presentar su propuesta y también donde el público, donde la ciudadanía pueda interpelarlos. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa está llevando a cabo las entrevistas de los 24 aspirantes, de los cuales 8 ya han sido evaluados. Creo que esto es importante, el debate, y sobre todo creo yo la importancia de reconocer que esta es la institución rectora de los derechos humanos. Aunque el proceso parece que avanza lento, los diputados dicen estar seguros que podrán elegir a tiempo. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo por brindarnos esta nota que nos permite contextualizar la plática. Presidente Quijano, han iniciado las entrevistas de los candidatas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Una pregunta que siempre es de rigor en este proceso es: ¿por qué la Comisión Política de la Asamblea no define antes de iniciar las entrevistas cuáles van a ser los criterios de selección o de evaluación de estos perfiles? 24 personas. Bueno, no es que no defina los perfiles. Cada miembro de la comisión política o de la subcomisión se fundamenta en criterios, hace su propia estrategia de interrogantes a los aspirantes. No solo participan los diputados, tú lo pudiste ver, ahí entiendo que es FESPAD, que dice que va a ser un foro con algunos de ellos. Todo eso es positivo, Carlos, todo eso es positivo. La Constitución manda que es la Asamblea la que elige los funcionarios de segundo grado y se habla y se especula de un montón de estrategias para escoger a las personas más idóneas. Se habla de un baremo, pero nada resulta infalible. Todas esas cosas quedan siempre sujetas a las voluntades que se conjugan, que logran construir un consenso para tomar la decisión. Ojalá que siempre fueran las personas más idóneas, más indicadas. Algunas veces hemos sido exitosos. Se habla que fuimos exitosos cuando se eligió la anterior sala de lo constitucional,
otras veces se cuestiona. Lo cierto es que esa es parte de la vida de los actores políticos, ¿verdad? Estar en el ojo del huracán, estar en una vitrina pública donde estás expuesto, obviamente, y qué bueno que así es, a la crítica del ciudadano. Se lo planteo de esta manera, presidente. Entonces, la figura de un baremo resulta irrelevante por lo que usted me acaba de mencionar. Es decir, todo se da un poco por las voluntades, los acuerdos, los criterios y estrategias que cada grupo parlamentario tiene, y un baremo de carácter estandarizado o un mecanismo en el cual se establezcan los términos de referencia para esta persona resultaría irrelevante porque son otros mecanismos los que al final terminan marcando la decisión. Mira, un baremo es una ponderación sobre determinados criterios que los mismos legisladores establecen. No hay otros que lo establezcan. Son los legisladores los que establecemos eso. Algún legislador dirá, para mí, en una puntuación de 1 a 10, yo le daría 5 de ponderación a la experiencia. Viene otro, no, el perfil académico, los cursos, los grados que haya conquistado en instituciones educativas o prestigiosas de gran nivel. Pero otros dirá, para mí lo más importante es la honorabilidad. Yo soy una de las personas que considero que independientemente de la capacidad que tenga una persona por sus pergaminos académicos, para mí es fundamental la honorabilidad. Tú puedes tener a una persona docente universitario que ha escrito tesis, que ha asesorado cursos de posgrado, etcétera, etcétera. Pero si esa persona carece de honorabilidad, va a ser susceptible a los vaivenes de los intereses políticos. Entonces te digo, eso es un baremo, es una ponderación. ¿Y quién hace la ponderación? Los diputados. O sea, por eso te decía yo que no es infalible. Ahora, yo he hablado con amigos y justamente en una ocasión hablaba con Álvaro Arzú, hijo, que es el presidente, una persona joven, 35 años, presidente del Congreso de Guatemala, hijo de mi buen amigo ya fallecido en 2016, Álvaro Arzú. Y él me decía, en Guatemala hay la posibilidad que se sale de los actores políticos, y yo creo que por ahí tendríamos que ir buscando. Y son, por decirte, una comisión conformada por personas notables, rectores de universidades, académicos expertos en la materia. Si es una Corte Suprema de Justicia, a lo mejor expertos en derecho constitucional, si es de derechos humanos, o si es un fiscal, el derecho penal, el procesal, etcétera, etcétera, que es la que realmente hace las recomendaciones mejores, y los diputados sencillamente eligen entre 2 o 3 de un enorme universo que se puede generar. Siempre habrán, Carlos, susceptibilidades, siempre habrán diferentes formas de ver este tema. Hay un aspecto acá, ya que lo he mencionado para usted, el tema de la honorabilidad es algo fundamental como un criterio de decisión para Norman Quijano como diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, y su posición es fundamental y pesa mucho también en las decisiones de los grupos parlamentarios y de su partido en concreto. Entonces, se lo consulto de esta manera. Para usted, una persona que tenga expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República o una sanción del Tribunal de Ética Gubernamental, de entrada ya no cumple ese criterio de honorabilidad. Bueno, es que tú puedes tener un expediente abierto, pero la misma Constitución te garantiza la presunción de inocencia. Yo puedo tal vez advertir por dónde me quieres llevar y hacerme alguna pregunta con el Tribunal Supremo Electoral. Si a eso nos vamos a referir, yo he platicado un caso, desistió la persona que había puesto la demanda, y el otro, pues no hay una sentencia ejecutoriada que permita decir esta persona fue condenada. Entonces, amparados en esa presunción de inocencia que en nuestro país se ha revertido y se ha convertido en una presunción de culpabilidad, de que una persona lo señalan y le dicen una cosa en las redes sociales y ya la gente ya lo condenó. Entonces, yo creo de que es importante hacer una valoración siempre muy objetiva en estos temas. Lo planteaba de esta manera, por ejemplo, en el caso del Tribunal de Ética Gubernamental, porque la actual procuradora busca la reelección y ella tiene una sanción por el Tribunal de Ética Gubernamental y le emitió una sanción administrativa al respecto. Entonces, eso de entrada sería un criterio por el cual ya no considerarla desde la perspectiva de la honorabilidad, entendería, presidente. Bueno, ella se inscribió entre los 24 aspirantes y fue la primera persona que entrevistaron. Yo no estuve en esa ocasión. Había declarado que en mi caso particular, por ser el presidente de un órgano de Estado, a lo mejor adelantar criterio no siempre es lo más recomendable, pero llegué a expresar de que
En el caso particular de ella lo tenía cuesta arriba. Por la situación ríspida que ha tenido con las organizaciones sindicales, por señalamientos, como tú dices, incluso condenas del Tribunal de Ética entiendo que son hijas de ella, ¿no? Que las mejoró, les incrementó salario y no sé qué cosas, que ya hay sentencias. Sí. Sin embargo, parece ser, creo que habré leído en algún lugar, no sé si en las redes o en algún medio escrito de prestigio de los de nuestro país, que parece ser que ella había negado eso. Corresponderá a la subcomisión determinar, pues, porque ese sería un agravante si mintió, ¿verdad?, ante la subcomisión. Lo cierto es de que yo ahora que estaba justamente, porque tuve oportunidad, es la primera vez porque estuve en el Senado mexicano el pasado lunes en una reunión de foro de presidentes legislativos de Centroamérica y el Caribe, un día justamente solo de trabajo, y ya ayer martes estaba de regreso. Lo que yo te podría decir es de que el tema particular de una persona que va a ostentar un alto cargo público debe de tener una enorme dosis de capacidad para conciliar intereses, capacidad de diálogo, capacidad de consenso. Debe ser una persona, como te diría yo, más comprometida con el diálogo y con la concertación. Parece ser que esa no ha sido uno de los atributos que ha tenido la señora procuradora actual. Mucha rigidez, poca presencia en temas de gran relevancia como el despido de cientos de trabajadores al inicio de la actual gestión gubernamental. El caso particular de... En la misma institución también se dieron despidos. Sí, en la misma institución, y que no fueron atendidos, que una vez que a un funcionario se le ordena por una instancia judicial, una sala de lo contencioso tal vez, a mí me ha sucedido. Hemos tenido que reinstalar empleados que la sala de lo contencioso los amparó. En otros casos hemos puesto recursos para tratar de revertir esas decisiones, amparados y sustentados en atestados legales con mi equipo de abogados en la presidencia. Pero te repito, para mí es importante eso, porque puedes tener a una persona muy capaz, pero cargada de bilis, que le pone mucho riñón, mucho hígado a las decisiones, y eso al final te termina afectando a la institución que presume que tú has llegado a dirigir, ¿no? Tengo que hacer la pausa. Al regresar ampliemos algunos aspectos más sobre este proceso de elección para la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, pero también incorporemos aspectos de la agenda legislativa, el tema de las ICIES, entre otros puntos. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces con el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, sobre diferentes aspectos de la coyuntura de este órgano legislativo. Hemos hablado un poco sobre el proceso de elección de funcionarios, en este caso para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y solo quiero incorporar un aspecto más para hacer la transición a otros asuntos, presidente. La opinión de las personas en términos generales es que la elección de funcionarios que hace la Asamblea Legislativa es en función de cuotas políticas partidarias. Es parte a veces de la noción Vox Populi en términos generales. En este caso no está exento tampoco para la discusión de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. ¿Cómo desmontaría usted una afirmación de este tipo? Que la selección es por cuota política, por cuota partidaria y no bajo otras razones. ¿Cómo desmontaría una afirmación de este tipo? En el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos tendríamos que fragmentar al candidato, ¿verdad? Que de la cabeza para arriba piense por Arena, del cuello hacia la cintura piense por el FMLN. Es una sola persona para el caso particular de la Procuraduría. Y esa persona debe de tener el consenso de la mayoría para que pueda tener los 56 votos. No se puede, ¿verdad? Si dicen en el caso del Tribunal Supremo Electoral, la Constitución dice que los tres partidos, primero el que ganó la presidencia en las elecciones presidenciales, pone al presidente, y el que quedó en segundo y tercero pone, y los otros dos provienen de ternas que envía la Corte Suprema de Justicia. Han habido ocasiones que de la terna que envía la Corte Suprema de Justicia elegimos
cuando se eligió al señor Ulises Rivas, que venía de la Corte Suprema de Justicia, y después la Corte Suprema de Justicia a través de la sala lo declara inconstitucional. Entonces, habrán tenido la culpa los diputados de haber escogido uno de los tres, que me imagino la Corte lo escogió en un universo muy amplio, a saber de cuántas decenas de abogados. Entonces, el ejercicio de la función pública, Carlos, está sometido permanentemente a un debate, a un cuestionamiento, y quizás la habilidad y la destreza de un actor político fundamentalmente estriba en que sabe conciliar donde confluyen todos los intereses en aras de un objetivo que sea servir de la mejor manera al país. No siempre se logra en el tiempo. Hoy tenemos hasta el 21 de septiembre, que es el plazo cuando vence el periodo de la actual procuradora. Pero vendrá la recomendación. Y yo ahora pude ver alguna presencia de personeros de la sociedad civil, no como cuando estábamos en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, los partidos, ¿qué son los partidos políticos? Son organizaciones, son instituciones amparadas en la ley que tienen como propósito alcanzar el poder, sí, para poder impulsar dentro de lo que es el país su proyecto político. Esos son los partidos políticos. Y cada partido político busca la mejor forma, el camino más adecuado para poder llegar a conquistar el poder. Y el poder no solamente es la presidencia de la República, es la Corte Suprema, es la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, el partido B, en el caso de nuestro partido, buscamos una persona, hombre, que tenga las capacidades académicas, ¿verdad? Que sea una persona honesta, que sea una persona honorable, que no se vaya a prestar a corruptelas, que sea una persona que vele por el respeto irrestricto a la Constitución, fundamentalmente a la ley marco del país, que es la Constitución de la República. Entonces, esa es nuestra visión. A lo mejor habrán otros partidos que la visión de ellos es conseguir canonjías, privilegios, pero son ellos, ¿verdad? No estoy acusando a nadie en particular, pero cada partido trata de impregnar su visión a través de las personas que va a elegir, y a eso muchas veces le llaman cuota partidaria. No es que sea una cuota per se partidaria. Cuando algunos diputados dicen, hay que pedir que venga al grupo parlamentario y hay que comprometerlo, ¿comprometerlo con qué?, pregunto yo. Porque si me vas a comprometerlo para que le dé plazas cuando un diputado lo llama, comprometerlo para decirle, mire, que tal cosa no la vaya a aprobar y esto es delicado. Pero si me dicen comprometerlo para que respete la Constitución, para que actúe con rectitud, yo sí estoy dispuesto a llamarlo. Bueno, una de las tareas que asumiría la persona que está al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la vigilancia del trabajo mismo del órgano ejecutivo a través de la seguridad pública, lo que hace la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, entre otras instancias. Lo voy a plantear de esta manera para hacer la transición de los centros penales. Se lo planteo de esta manera. Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Arena, ¿cuál es la agenda fundamental que debe desarrollar la persona que está al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en materia de seguridad pública, pero también de otros derechos humanos? La violación a los derechos humanos se materializa porque el Estado, es el Estado el que viola los derechos humanos. Esa es la concepción filosófica de los derechos humanos. No dicen, no, le está violentando, no. Quien viola los derechos humanos es el Estado. Entonces el ciudadano debe de tener en un ombudsman la garantía de que esa persona va a estar sin distingos de colores partidarios, de banderas ideológicas, de ninguna otra naturaleza que no sea el irrestricto respeto a los derechos humanos de esa persona. Hay derechos civiles, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre circulación, hay derechos políticos, el derecho político a aspirar a un cargo de elección popular, ejercer el sufragio, etc. Entonces, pero esos son los derechos humanos para mí fundamentales. Hay muchísimos más: derecho a una salud, derecho a una vivienda digna, derecho a un trabajo digno, y hay un montón de cosas en los cuales muchos de ellos, y escuchaba yo a una de las licenciadas de origen santaneco, por cierto, ahora la segunda aspirante que pude escuchar yo ahora, que decía que había existido
una ausencia de la Procuraduría de Derechos, hablo como institución, porque no necesariamente tiene que ir la procuradora. Claro. Hay muchos procuradores, abogados que hacen labor de procuradores de derechos humanos. Claro, la cabeza es una, ¿verdad? Pero decía ella que había mucha ausencia en muchos temas atinentes precisamente a los derechos humanos de la población, que no tenía presencia, ¿verdad? A los mismos policías se les violentan a veces los derechos humanos. Entre esos temas, tengo que hacer la transición a otro de los aspectos relevantes que quiero tener su postura y análisis, presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Las ICIES. Las ICIES es un tema que ha estado en debate. Usted ha dado declaraciones esta mañana también para los medios de comunicación que lo han abordado en los pasillos de la Asamblea Legislativa, y para eso quiero aprovecharme de declaraciones que ha brindado el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre el tema de las ICIES y cuáles un poco algunas de las ideas que van perfilando sobre la apuesta del órgano ejecutivo sobre esto. Escuchemos. No es que en los 100 días vamos a lanzar el proyecto, o que en los 100 días vamos a enviar el documento a la Asamblea Legislativa. No, en los 100 días va a empezar a funcionar las ICIES. Hemos encontrado una figura para hacerlo ya. Entonces, lo que sí les puedo adelantar es de que no lo vamos a hacer en fases. Es decir, pueden haber otras fases que mejoren el desempeño y el mandato de las ICIES. Y eso pues pudiera tomar algún tiempo. Pero no va a ser, digamos, si son 3 fases, no es que vamos a esperar la primera, la segunda y en la tercera fase lo vamos a implementar, sino de que la vamos a implementar ya, antes de los 100 días. Creo que no habría nadie que pudiera oponerse a unas ICIES, es decir, a menos que sea corrupto o corruptor, porque, vaya, yo soy funcionario público, evidentemente las ICIES me pueden investigar a mí. Alguien puede decir, no, pero ahorita usted es presidente. Sí, pero hemos visto cómo muchos presidentes han entrado y ya cuando han salido los investigan y tenemos uno preso y uno que se volvió nicaragüense. Bien, esas son las declaraciones del presidente de la República, pero también quiero pedir a producción nos ponen en unos instantes declaraciones del diputado Antonio Almendaris del PCN, que brindó su apreciación y su postura sobre el tema de las ICIES si fuera dependiente del órgano ejecutivo. Escuchemos. Porque si usted lee el 168 de la Constitución, que son atribuciones del señor presidente, no tiene ninguna sobre investigación o sobre judicialización, ¿verdad? Para eso existe el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Dentro del 193 de la Fiscalía dice que él tiene el monopolio de la investigación del delito, y la única forma que podría haber, según mi análisis en la Constitución, es que en el numeral 7 dice que él puede crear comisiones especiales en apoyo a su misión constitucional de investigar el delito. Bien, con esas dos declaraciones de contexto, presidente, le consulto, ¿cuáles son los puntos o aspectos no negociables para el Partido Arena sobre la conformación de las ICIES? Mira, nunca hemos entrado en un debate profundo, abierto como grupo parlamentario para discutir el tema de las ICIES, por una única y sencilla razón: no existe un proyecto, no existe una hoja de papel, porque tú puedes expresar muchísimas cosas. No existe una hoja de papel que nosotros digamos esto es lo que ha mandado el Ejecutivo. En Guatemala fue con las Naciones Unidas, entiendo que la MACI en Honduras fue con la OEA. Sí. Cualquier convenio, cualquier tratado, no tengo la Constitución a la mano, dice que los convenios o los tratados internacionales son aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa. Cuando el presidente Bukele dice no vamos a necesitar a la Asamblea, quiere decir que va a ser una ICIES surgida del órgano ejecutivo. No puedo concebirla de otra forma. Surgida del órgano ejecutivo. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, porque nace de una vez parcializada, no va a invitar con el mismo, no va a investigar con el mismo celo a un diputado que a un ministro. O a lo mejor el presidente y el vicepresidente estén exentos de ser investigados. En Guatemala porque fue las Naciones Unidas, Ita Pérez o Otto Pérez Molina y la señora Valdetti, la vicepresidenta. Pero sin conocer es tan difícil opinar. Yo siento que el gobierno le cuesta dar un paso hacia adelante sin que ese paso esté precedido por el espectáculo. Cuando yo doy mi conferencia de prensa y hablo de la ley de enriquecimiento ilícito, criticado porque no, que lo que necesitamos es una ley de probidad, se aprobó una ley de probidad y la Corte la declaró inconstitucional. Y digo yo, una ley de, porque eso es lo que tenemos a la mano.
y me entero a través de La Madera, de un matutino prestigioso que dice que más de 8.000 funcionarios no han presentado su declaración de probidad. Hombre, aquel adagio tan famoso, ¿verdad? El jefe que no predica con el ejemplo carece de autoridad moral para exigir a su subalterno el cumplimiento del deber. Yo he presentado desde el momento que decidí empezar a abandonar mi profesión para incursionar en la vida pública, allá en 1900, mi declaración. El día que presenté la propuesta, sobre el escritorio habían todas mis declaraciones de probidad. Cuando entro a un periodo legislativo, cuando salgo, cuando entré de alcalde, cuando salí el primer periodo, me reelijo, la vuelvo a presentar y así he estado. Y están, por supuesto, a la orden de la sección de probidad, no de todo el público, ¿verdad? Porque tampoco yo estoy de acuerdo que una declaración de probidad de un funcionario público lo conozca, y así me lo tomó la prensa, Raimundo y medio mundo. Esa es una cosa muy delicada en un país con altos niveles de criminalidad. Tu buena voluntad, mi buena voluntad, yo la expreso cuando con mi abogado, mi secretaria, paso horas trabajando y digo, aquí está. Esto es con lo que yo estoy terminando mi periodo como alcalde de San Salvador, y aquí está con lo que yo estoy empezando mi periodo como diputado de nuevo. Pero cuando tú no tienes la posibilidad de hacer un balance comparativo y decir, mire, yo ya terminé de ser diputado y tengo un patrimonio de tanto, pero si no presenté la primera, cuando arranqué de funcionario, ¿contra qué van a comparar? Yo puedo decir, no, yo tengo $2 millones. Claro. Y a lo mejor cuando empezaste tenías $200,000, pero no te pueden comprobar. Entonces hay que dar el ejemplo. Es importante la CICIG, pero arranquemos con el ejemplo que presente. Mira, solo 6 funcionarios, y qué pena, pues uno no debería de estar hablando de estas cosas. Solo 6 funcionarios han presentado declaración de probidad. No sé si después de esa declaración, de esa noticia han aumentado, no sé. Tengo que hacer la pausa, pero ha mencionado varios elementos importantes para seguirlos ampliando en el siguiente bloque. Regresamos. Continuamos hablando del trabajo legislativo con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Norman Quijano. Queremos saludar a las personas que nos sintonizan a través de Twitter y que nos sintonizan también a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Vía Twitter, @hechoenpunto, Facebook Live, preguntas, comentarios y demás. Hablamos del tema de las CICIGs. Ya teníamos su primera reacción sobre esto, presidente, pero partamos un poco, sé que es prospectiva y escenarios, pero ante el planteamiento que pueda hacer el órgano ejecutivo, que la CICIG deriva del órgano ejecutivo, particularmente, es decir, de una dependencia de CAPRES o una dependencia de la presidencia en concreto o de alguna institución del órgano ejecutivo, ¿cuál será la posición del Partido Arena si fuera ese el escenario? Mira, perdería toda legitimidad, ¿verdad? Yo creo que una CICIG no puede dejar de tener, diría yo, 3 elementos. Primero, autonomía total, ¿verdad? Independencia no solamente de acción, sino que también independencia financiera, que no dependa financieramente no la vayan a poner dependiente de Casa Presidencial, por el amor de Dios, sería una ofensa para la inteligencia de mis compatriotas. Y un tercer elemento, que no puede estar por sobre la institucionalidad del país. Ya lo decía el diputado Almendaris, la primacía en la investigación del delito la tiene la Fiscalía General de la República. Va a ser un ente de apoyo de la Fiscalía, va a ser un ente de apoyo del órgano judicial, o va a estar por sobre la Fiscalía General de la República. Para ahí tendríamos que empezar a ver cómo reformamos la Constitución, y no nos da tiempo por la premura que se quiere impulsar esto. Así es que yo esperaría de que no vayan a perder esa valiosa oportunidad, porque un gobierno puede entrar con mucha legitimidad y con mucha popularidad, pero alcanzan un cenit y empiezan a bajar por situaciones como esta. Lo que yo escucho del presidente es que dice que no va a ser la Asamblea la que lo va a aprobar. Entonces no habrá ni tratado ni convenio con ninguna institución internacional. Si es así, está bien, queda fuera la Asamblea. Pero la pregunta del millón será, ¿y será efectiva y va a tener el colmillo para perseguir a un ministro
o va a ser una herramienta de uso político para desacreditar adversarios, así como se desacreditan a través de las redes sociales, que te allanan tu inmunidad, te dicen cualquier grosería y todo el mundo se queda impávido? Aquí no ha pasado nada. Yo creo de que el salvadoreño está esperando acciones concretas. Yo soy una persona que quisiera que tuviéramos una institución de esa, pero una institución garante del respeto a nuestra Constitución y nuestras leyes, que tenga verdadera autonomía y que realmente cumpla su objetivo. Pues si es que yo no tengo nada que esconder, ni nada de qué perder, ni nada. Sencillamente yo sería una de las personas que daría en principio el beneficio de la duda de lo que quiere hacer el gobierno, pero cuesta cuando tú escuchas que el presidente mismo dice que la asamblea quedará a un lado y nosotros la vamos a lanzar antes de los 100 días. Pero, por el amor de Dios, ¿cuántos días tiene de gobernar el presidente? Ahora tenemos 21, ¿verdad? Estamos hablando ya casi los 3 meses. Dentro de 10 días tendrá 90 días de estar en el ejercicio del poder y todavía no tenemos una tan sola hoja o un tan solo documento que nos diga qué es en sí lo que quieren hacer. Ahora, otro de los temas, porque los mencionó en el segmento anterior, presidente, sobre las declaraciones patrimoniales. Además, usted hizo una propuesta de reforma a la ley de enriquecimiento ilícito para quienes no brinden información, o sea, información falsa o no cumplan los plazos. Pero también esta información de las declaraciones patrimoniales es fundamental para la sección de probidad para que haga sus investigaciones y presente los informes si hay o no indicios de enriquecimiento ilícito. Le consulto desde esta perspectiva, presidente. ¿Usted considera que para efectos de transparencia, Contraloría Social y tener más claridad de estos temas, porque son temas de la lucha contra la corrupción importantes, estos informes deben de tener una versión pública para el acceso al ciudadano, estos informes vinculados a la sección de probidad? Bueno, es difícil para mí responderte eso, porque la misma Constitución es como la Constitución prohíbe el allanamiento de tu vivienda. Es como que yo le diera permiso a un ciudadano que pueda entrar a mi casa a la hora que se le antoje y ver qué clase de muebles tengo, si tengo un televisor de 12 pulgadas, de 20, de 30 pulgadas, ver si tengo caja fuerte con dinero dentro de mi casa. Eso significa cuando tú le vas a dar la declaración de probidad a cualquier fulano, que todo mundo accesa a las redes sociales y que por la misma red social puede llegar y ahí al Instituto de Acceso a la Información Pública y dice que me den el patrimonio de fulano de tal. Entonces el fulano sabe si tú tenés una cuenta de ahorro de 2,000 pesos, de 3,000 pesos, en qué banco. Entonces esa es información muy delicada, porque aquí no vivimos en Suiza, vivimos en El Salvador, donde tenemos 40,000 angelitos que están en los centros penitenciarios del país por una diversidad de delitos. Yo estoy de acuerdo en que tú, a un ente calificado con todas las facultades legales para investigarte, que tenga toda tu información. ¿Cuánto tenías cuando empezaste? ¿Cuánto tenés ahora? ¿En qué bancos tenés tus cuentas de ahorro? Si tenés cuenta corriente de cuánto, ¿cuál es tu gasto mensual? Todo estoy de acuerdo que te lo investiguen, y si te encuentran indicios, lo pasan a corte plena para que decida. Pero que va a llegar Perico en los palotes y va a decir: yo quiero la información de Carlos Marroquín, y me interesa tener todo el patrimonio de... Por el amor de Dios, sí, tampoco. Pues yo avalo plenamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que se opuso al YAIP a dar eso. Y no tengo nada que esconder, Carlos, te lo juro. Mi conciencia está tranquila, levanto mi cara en cualquier parte. Más que saber datos de carácter personal, es un tema del proceso como tal, para que la gente lo tenga claro. Más ha sido uno de los temas que ha generado controversia para distintos actores políticos de los distintos partidos políticos. No considero que me refiero a una versión pública. Ellos no hablan de todos los datos, sino hay datos evidentemente que son personales, son datos privados, pero también es una versión pública del de patrimonio. Si tú me das algo que no sea personal, yo te digo, bueno, encontraste uno. Pero ¿qué es lo que tú dices? Miren, tengo un hotel, tengo unas casas, tengo un apartamento, tengo un local, tengo un rancho en la playa, este vale tanto, lo compré en tanto y ahora en plusvalía ha crecido tanto, tengo tantos en cuentas de ahorro, tengo tanto en depósitos a plazo. ¿Cuál de esas no es personal? ¿Me entendés? ¿Con qué propósito lo va a solicitar? Si tiene alguna duda,
¿por qué no da un aviso? Si la persona que pide esa información al YAIP, si yo tuviera esa duda, yo me voy a la fiscalía y doy un aviso y digo, el señor fulano de tal solicito una investigación porque sé de esto, esto y esto y esto y esto. Y es a la fiscalía que te investigue. Pero de que cualquiera va a poderte conocer, tú tenés una familia que proteger también. Si no solo es el hecho que eres tú tienes esposa, tienes hijos, tienes hijas. Entonces, cuando el fulano está conociendo al detalle tu declaración patrimonial, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Que te investiguen, pues si para eso está la sección de probidad, si para eso le has declarado a la sección de probidad, para que te investigue. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar incorporo elementos del presupuesto de la Asamblea Legislativa y el presupuesto general 2020, que es una de las expectativas también que presente en los próximos días el Ministerio de Hacienda. Regresamos. Último bloque de esta plática que estamos desarrollando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, trabajo legislativo, elección de Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Hemos hablado de CICIES, declaración patrimonial y otros aspectos. Y nos quedarán más temas pendientes, presidente, pero la invitación siempre está hecha para que nos acompañe en este espacio de análisis y entrevista. No quiero pasar por alto poner a su discusión el tema del presupuesto de la Asamblea Legislativa 2020 y sobre todo por un caso en particular que se da en los últimos días, que fue una queja que expuso ante los medios de comunicación, sobre todo a través de sus redes sociales, el diputado no partidario Leonardo Bonilla, sobre el tema de, eso fue el 16 de agosto, sobre desalojar a su equipo de trabajo en la oficina donde él se encontraba. ¿Cuál es la situación actualmente y qué respuesta ha tenido? Qué buena pregunta que me hace, porque me vas a permitir aclarar. El diputado Leonardo Bonilla se quejaba mucho que no tenía oficina. En el edificio administrativo, que no es el edificio de 8 pisos, sino que es un edificio de 2 pisos, que tiene 0 daños en su infraestructura. Te repito, el que hemos desalojado en un 90% es el edificio alto de 8 pisos. Ese edificio no tiene ningún daño. Nos costó, hicimos unas oficinas bellísimas que te invito a los reporteros del canal. Ahí está la oficina de la señorita Cristales. Ahí está la oficina del diputado José Godoy, que era de Rodrigo Ávila y dijo, yo me voy a quedar porque Rodrigo está conmigo en la presidencia. Ahí está la oficina del diputado Juan José Martel y ahí está la de oficina del diputado Leonardo Bonilla. Al diputado Leonardo Bonilla, los primeros 2-3 meses, mientras se le construía esa preciosa oficina con sala de reuniones, con aire acondicionado, con todos los confort que puede tener, mucho más que muchos de los diputados de mi partido, que tienen unos pequeños cubículos. Entonces, el diputado Bonilla se le dio una oficina dentro de lo que es el edificio de las comisiones, que es un edificio nuevo que no tiene ningún daño, de 4 pisos, y se sacó a uno de los técnicos de análisis legislativo para darle ese espacio a él. Pero cuando a él se le da la nueva oficina, que es la que él ocupa, porque a quien se ha desalojado no es a Leonardo Bonilla, es al diputado suplente de él. Los diputados suplentes no pueden tener oficina. Si no hay oficina a veces para los diputados propietarios, entonces él se pasa a la nueva oficina y yo invito al canal que vaya. Agarra su linda oficina y cuando se le dice, esa oficina la va a dejar para uno de los técnicos de análisis legislativo, porque ese edificio no para diputados, es para técnicos. Hay diputados porque el edificio es suficientemente amplio y que genera espacio, pero se le dice a él, necesitamos la oficina. El encargado de repartición de espacios, cuando yo lo platico con él, con el ingeniero Romero, y cuando el licenciado Esquivel me dice, doctor, necesitamos esa oficina para el licenciado fulano de tal, pero el diputado suplente de Leonardo Bonilla no quiere dar la llave. Y le digo, llamen a inventario, a servicios generales, abran la oficina, no lo vaya a hacer solo, ábrala con 2 o 3 testigos, levante un inventario de lo que ven, no vayan a decir que se robó una computadora, levante el inventario y dele la oficina al técnico, porque esas son oficinas para técnicos. Hombre, pero él dice,
Yo no me voy a ir a alquilar ningún local si es que no tiene necesidad, si está en un edificio nuevo, moderno, que no necesita ningún... Bueno, ya que lo menciona, me da la pauta también para consultarle. Entiendo que hay alquileres de edificios para los grupos parlamentarios y ese era uno de los alegatos también que hacía el diputado no partidario. Hasta hablaba de una cifra de $19,000 mensuales en el alquiler de edificios. Para ponerlo más claro y tener esto de la manera más transparente posible, ¿a cuánto asciende el monto de los alquileres que se tiene externos del seno legislativo para los grupos parlamentarios? Bueno, no tengo la cifra precisa. Ya te he expresado que él tiene una hermosa y linda oficina donde no tiene ningún riesgo de daño que un edificio moderno que se construyó hace 8 o 10 años, comparado con el edificio que se construye en la década de los 50 con tecnología desfasada, que oscila 16 pulgadas cuando tiembla y no debería de pasar, etcétera. Él está en un lugar seguro donde no corre ningún riesgo. Los diputados de Arena de mi partido, del FMLN, incluso del PCN y del PDC, estaban en el edificio de 8 pisos. Claro. Entonces, Arena somos 37 diputados. Si es que es bien fácil hacerle una oficina a un diputado, pero hacerle 37 oficinas a 37 diputados, dimos nosotros, mientras se desarrolla algún proyecto de algún edificio, hay que alquilar para que Arena... Entonces, la Asamblea está alquilando en las azaleas, está alquilando un espacio grande para la fracción del FMN, que no es nada despreciable, son 22 diputados también. Claro. Está desarrollando construcción de oficinas para los diputados del PCN. Inicialmente ellos dijeron que se iban a ir a su sede ahí por el Rinoceronte. Creo que esta es la tercera, creo. ¿Qué más te puedo decir? El doctor Parker creo que todavía no ha dejado el segundo piso, pero estará a punto de desalojarlo. Son 3 diputados del Partido Demócrata Cristiano. Fácil ubicarle un espacio a una persona. Difícil de encontrar espacio para 37. Entonces también allí en ese edificio estaba la gerencia de operaciones legislativas, la gerencia administrativa financiera, ahí estaba la dirección de protocolo y órdenes, ahí estaba recursos humanos, una gran cantidad de personas. Unos se han ido a la biblioteca, otros se han ido a la calle Arturo Ambrogi, arriba del Paseo Escalón, que se les ha alquilado un espacio. Entonces la Asamblea está gastando una cantidad que no puedo conocer a mano la cifra. ¿Aproximadamente, presidente? Quizás unos, con todo, quizás unos $50,000, $60,000. ¿Mensuales? Mensuales. Te repito, para sacar a 2.500 empleados, no a un diputado que es él, para ubicar a 2.500 empleados, ahí te estoy incluyendo remodelaciones de oficinas. El edificio antiguo, el edificio de la biblioteca que está en el Centro Cívico Cultural, ahí se están construyendo, remodelando para oficinas. Ese es un costo que no estaba contemplado. La Asamblea, estimados amigos, desde el 2014 no ha incrementado un centavo su presupuesto. Si usted conoce de una institución del Estado que tenga 5 años, que su presupuesto no haya subido un centavo, por favor me lo da porque voy a aplaudir. La Asamblea lleva 5 años y hoy hemos tomado una decisión a propuesta del doctor Parker, porque los diputados, los diputados van a tal hospital privado. Los diputados no tenemos seguro médico hospitalario, ni los 2.500 empleados que están en la Asamblea Legislativa. Y era un derecho que tenían, se les quitó el escalafón porque se les iba a dar el seguro médico y se les quitó. Hemos decidido que y ojo, para el gabinete de gobierno, que cuando empecemos a discutir el presupuesto de la nación, bueno, ministerio tal, seguro de vida y seguro médico hospitalario para el ministro, para el viceministro, para el presidente tal autónoma, no vamos a aprobar un centavo como Asamblea Legislativa para ningún funcionario público de alto nivel. No para los empleados, a ellos no tenemos ningún. Estamos hablando de titulares. Así como los diputados no tenemos seguro médico hospitalario, o todos en el suelo, señor, o todos en la cama. No vamos a aprobar un centavo como Asamblea Legislativa destinado a seguro médico hospitalario para ministros, para viceministros, para presidentes de autónomas, para directores. Todo aquel funcionario que gane arriba de $2,000 que se pague su seguro médico hospitalario.
Si lo hacemos nosotros, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Tengo básicamente 30 segundos, algo muy puntual, presidente. ¿Qué pasa con el personal que fue suprimida su plaza? Estamos hablando casi de 700 plazas. ¿Qué pasa en este escenario para el gobierno? Porque es algo que va a entrar en la discusión del presupuesto 2020 para la ley de salarios. La posición de Arena va a ser discutir esos casos, no aprobarla. Mira, se tiene que ir caso por caso. El problema es que como no hubo transición, no hubo el espacio. Es sabia la decisión de que tú pones la elección el 3 de febrero y se toma posesión el 1 de junio. Esos 4 meses sirven para hacer auditorías, para conocer de planes de acción, de compromisos internacionales. Para eso son esos 4 meses. El gobierno entrante no los usó, entraron, y ese es el gran problema que tienen con CEL, que entran, no tienen a la persona idónea para administrar CEL, y a los 2 meses que entran se les vence el contrato, dicen, con una empresa rusa. Pero si allí se han invertido montones de millones de dólares, que ha habido corrupción, por supuesto que ha habido corrupción, pero eso no va a detener un proyecto donde ya, creo que a estas alturas, si se han invertido 300 millones, ha de ser poco. Entonces, Carlos, es porque no hubo transición. Cuando yo iba a entrar a la alcaldía de San Salvador, doña Violeta facilitó, que era la alcaldesa saliente, y yo nombré un staff de auditores, de contadores, de financieros, en cada una de la alcaldía de San Salvador, que son como 17 cuerpos gerenciales, como 7 unidades autónomas descentralizadas, que son 5.500 empleados los que yo iba a administrar. Ahora imagínate el aparato del Estado y no hubo transición. Entonces ahora se quejan de que encuentran esto, pero eso lo tenían que haber documentado. Mire, señor, aquí está esto, usted tuvo esto y no lo ha usado, pero ¿dónde está el dinero? Tengo que finalizar. Quiero darle las gracias, presidente. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo estos temas de la agenda legislativa cuando se lleve el proyecto de presupuesto 2020, que va a ser un tema en discusión, y también el presupuesto de la Asamblea Legislativa y otras instituciones. Gracias por haber estado con nosotros. Solo termino diciéndote, el presupuesto de la Asamblea Legislativa recibió un refuerzo presupuestario de 1.5, creo, del ministro de Hacienda, porque teníamos que pagar cánones de arrendamiento, remodelaciones, mudanzas, nuevo internet a los lugares. Entonces, eso hay que incluirlo en el presupuesto, por supuesto, porque no vamos a dejar de pagar alquileres después de enero. El edificio está dañado, ya hay una psicosis, ya nadie quiere estar en el edificio. Yo estoy ahí porque soy el capitán del barco y me voy a ir hasta que todos se hayan retirado. Bueno, gracias a usted por habernos acompañado, y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8 de la noche.